¿Por qué los aviones comerciales no vuelan en línea recta? Seguramente miras el mapa del vuelo y ves una curva rarísima y piensas, ¿por qué no van directo? Algunos podrían pensar que el piloto se desvió, pero detrás de todo esto hay un porqué. La Tierra es técnicamente un cuerpo esférico, más o menos posiblemente, no un mapa plano como tal. La ruta más corta es un gran círculo que se ve curvo en la pantalla. Los jet streams son autopistas de viento que conviene tomar y además hay tormentas, espacios aéreos restringidos y control de tráfico que dicta por dónde sí y por dónde no. Bueno, quédate porque lo que vas a escuchar te va a cambiar la forma de ver la aviación. El día de hoy te voy a revelar 9 datos de por qué los aviones comerciales no vuelan en línea recta. Hola, mi nombre es Mauricio Juárez, comenzamos. Muy bien, punto número 1. ¿Por qué una línea recta en un mapa es una curva en el aire? Te explico lo siguiente. El planeta es una esfera. Ok, técnicamente es un geoide, pero esfera para no clavar. El camino más corto entre dos ciudades no es una línea derecha, como la que dibujas en un mapa plano. Es una curva que se llama gran círculo. Según enciclopedias serias de geografía y navegación, las rutas de gran círculo son las trayectorias mínimas sobre la superficie de la Tierra. Por eso, las aerolíneas las aman y ahorran tiempo y combustible. Ahora, ponlo en la vida real. Si vuelas de Madrid a Los Ángeles, en la pantallita del asiento no verás una raya horizontal cruzando el Atlántico. Por ello, en medio, no verás una panza hacia el norte, a veces pegándose a Groenlandia. Lo mismo pasa en rutas tipo de Europa a Asia o de América a Asia. Muchos se nortean, por así decirlo, y parecen raras. Pero ojo, en el globo ese arco es el más corto. En el mapa plano solo aparece que te desvías y no es porque el piloto lo dirija ni error del GPS. Entonces, ¿por qué engaña el mapa? Por la proyección. La más famosa es la del Mercator, la que vemos en la escuela y un montón de apps, que sirve muchísimo para navegar rumbos constantes, pero de forma, tamaños y distancias conforme te acercas a los polos. Traduciéndolo y bajándolo a tierra, lo que es en la esfera es un trazo recto de gran círculo. En el mapa plano se dibuja como curva. Por eso ves ese arco grande. Y sí, elegir la ruta de gran círculo puede recortar cientos de kilómetros frente a seguir una línea recta en el mapa. La próxima vez que mires el mapa de vuelo y ves que tu avión dibuja una panza como tal, no es porque simplemente la tripulación lo haya dicho, es pura geometría más eficiencia. Punto número 2. ¿Cómo usan los aviones los jetstreams? Bien, primero que nada, imaginemos el cielo como si fuese una banda transportadora, invisible, claro. Cuando te trepas en una de esas bandas, vuelas más rápido. Si te pega el frente, te frena. Y así de simple, las corrientes en chorro es el famoso jetstream. Son ríos de aire súper veloces allá arriba cerquita de la tropopausa, la frontera entre la capa baja y la alta en la atmósfera. Según la NOAA y servicios meteorológicos, suelen recorrer de oeste a este y pueden ir de 160 a 320 kilómetros por hora y muchas veces mucho más. Ahora, un México-Madrid, ruta que opera por ejemplo Aeroméxico, vas hacia el este y así que normalmente te subes a esa banda de viento y llegas antes. De regreso, el Madrid-México, conviene esquivarla o buscar otro nivel porque el viento te pega de frente. Por ejemplo, han habido días muy épicos. Por ejemplo, en febrero del 2025, varios aviones en Estados Unidos rompieron los 800 millas por hora de velocidad sobre el suelo, gracias a una corriente de chorro con rachas cercanas de 259 millas por hora. Eso se llama viento a favor. Ahora, el jetstream vive cerca de los 9 a 12 kilómetros de altitud. Se mueve y cambia de intensidad según la temporada y los sistemas frontales. Por eso, optimizar la ruta contra o a favor del chorro puede mejorar todo esto. Puede recortar minutos valiosos y varios cientos de kilos de turbocina en vuelos largos. En el Atlántico, esto se formaliza diario. Los centros de control en Shanghai y Ganter publican pistas organizadas, los North Atlantic Tracks, que se dibujan como cada día justo donde el viento conviene más para los que van de Europa y donde estorba menos para los que regresan. Si ves en tu vuelo se curva, no es porque sí y ya, es la ruta que mejor negocia con el viento. Menos tiempo en el aire es igual a menos combustible, por lo cual llegas con puntualidad y eso incluye obviamente menos costos para las aerolíneas. Y sí, por eso verás diferencias de horarios entre la ida y la vuelta en rutas largas. El mapa se dobla un poquito para que tu reloj no se doble tanto. El punto número 3. ¿Quién elige la ruta sobre un océano sin caminos? Cruzar el Atlántico no es seguir una carretera pintada para siempre. Cada noche y cada madrugada se dibujan carriles. Por ejemplo, unos carriles temporales. Los famosos North Atlantic Tracks o NAT, para aprovechar el viento y meter más tráfico con seguridad
ciudad, no hay una autopista fija como tal. Esas rutas se reacomodan diario según meteorología y capacidad del espacio aéreo. Así está diseñado el sistema oficial del Atlántico Norte. Organizan flujos masivos con rutas que cambian y, ojo, no todos los tracks. Muchos vuelan rutas aleatorias, optimizadas por su propia aerolínea. El despacho de tu vuelo es el que se rifa esta chamba. Antes de cruzar, revisa el tiempo y los avisos y elige el track que más conviene para esa noche. Si vas hacia Europa o para el día, por ejemplo, si regresas a América, para que veas cómo se mueve esto, el proveedor oceánico del Reino Unido, Irlanda y Sandwich publican por la mañana, hora de Londres, las rutas preferidas y más tarde se coordinan las del otro sentido, todo con base en los vientos de ese día. Es literalmente por donde corre más rápido el río de aire, por ejemplo. Cerca de la tropopausa corren ríos de aire rapidísimos, los conocidísimos jet streams, que pueden ahorrar tiempo y turbocina o al revés, frenarlo. Cuando el flujo viene muy fuerte, se ven locuras en el ground speed. En el 2020, con la tormenta Ciara, un Boeing 747 de British Airways hizo un John F. Kennedy a Heathrow, o sea, un Nueva York a Londres, en 4 horas con 56 minutos. Literalmente fue un récord subsónico, empujado por esa misma banda de aire. Mismo avión, misma potencia, pero con la cinta transportadora a favor. Punto número 4. ¿Por qué los aviones le dan vuelta a ciertos países o zonas? Bueno, no es porque sí, ¿ok? Hay pedazos en el cielo que en aviación se organizan en FIR, Flight Information Regions, regiones de información de vuelo, donde por seguridad y por ley algunos operadores civiles no pueden entrar o tienen restricciones fuertes. Dicho fácil, cada país administra su cuadra y si la autoridad dice porque aquí no, se rodea y punto. Definición formal de la FIR, según la OASI, es un espacio aéreo con servicios de información y alerta. Es la zona que gestiona un estado sobre su cielo. Un ejemplo clarísimo y actual: si la aerolínea es estadounidense o un vuelo operado bajo reglas de los Estados Unidos, tiene prohibido meterse al FIR de Pyongyang, en Corea del Norte. Esto no es un mito nada más, está escrito literalmente bajo una regulación especial llamada SFAR 79, codificada en 14, y la FAA la extendió hasta el 18 de septiembre del 2028. Si tu ruta cruza hacia Asia-Pacífico, verás una curva para no pisar justamente el FIR de Pyongyang. La FAA mantiene un tablero público con las zonas del mundo donde sus operadores tienen prohibiciones o restricciones, por así decirlo, que en este caso son Siria, Irak, Afganistán, Yemen y Somalia. También tienen la parte de Libia, obviamente Ucrania, el Mar Negro, etc. Es un listado vivo que se actualiza con cada riesgo y con sus referencias legales, las famosas SFAR. O sea, no es una decisión de última hora. Hay normativas y NOTAMs, que estos son, por así decirlo, los avisos, que te dicen por dónde sí y por dónde no volar. Y ojo, no solamente en Estados Unidos. Europa también emite boletines de zonas de conflicto. La agencia europea, la EASA, por ejemplo, ha actualizado en los últimos meses sus CIVIS o, por ejemplo, su Conflict Zone Information para el espacio aéreo de Rusia y Ucrania e Israel, pidiendo a las aerolíneas evaluaciones de riesgos muy estrictas y en ciertos casos evitar o limitar operaciones. Si hay riesgos, no se cruza, punto. Si se llega a cruzar, son con procedimientos y rutas muy específicas. Por eso explican los desvíos y trayectorias poco intuitivas. Bueno, ¿y por qué tanta vuelta? Porque el costo de ahí se va es infinito. Además de la seguridad, hay seguros, cumplimientos legales y operaciones. Infringir un boletín serio te puede costar cancelaciones, multas y sobre todo poner en riesgo a la gente. Por eso el despacho de vuelo y el OCCC, o sea el centro de control de la aerolínea, planifican con las listas oficiales del día. Si hoy, por ejemplo, Afganistán tiene prohibición, se rodea. Si mañana cambia, se reevalúa. Ahora, punto número 5. ¿Cómo evitan los choques? En el cielo no vamos cada quien por su carril, por ejemplo. Hay reglas de tránsito aéreo. Estas son las rutas o las aerovías, las salidas, las llegadas, las entradas, instrumentales y sobre todo los niveles de vuelo. Arriba de 29,000 pies entra algo llamado RVSM, que, explicando lo simple, permite que dos aviones crucen el cielo separados solo por 1,000 pies de altura y aún así estén seguros porque sus altímetros y sistemas están súper calibrados. Eso organiza el espacio en pisos y hace que no nos estorbemos aunque vayamos en direcciones distintas. Ahora, imagina una hora pico saliendo de la ICM rumbo a Cancún. La torre te asigna la salida centro, te mete a una aerovía y radar mantiene distancia con vigilancias normales. Los controladores suelen separar los tráficos 5 millas náuticas en ruta y 3 millas náuticas en áreas terminales, cuando el radar y la infraestructura lo permiten, claro. Si la fila se alarga, te estacionan en una espera o te cambian nivel para que no te cruces con nadie. Y cuando saltas al océano, ya no hay radares convencionales en todos lados, así que se opera distinto. Rutas organizadas, posiciones,
instrucciones, reportes y permisos muy medidos para subir, bajar o cortar camino. En el Atlántico Norte existe un sistema que literalmente arma autopistas del aire que cambia cada día según el viento y la capacidad del espacio. La ruta buena no siempre es la más corta en línea recta, es la que mezcla distancia razonable, reglas de separación, capacidad de espacio aéreo y viento del día. Si ves que tu mapa dibuja una curva rara o te muestra una esfera, no es simplemente capricho, es el sistema poniendo cada avión en su lugar para que todos lleguemos bien y se pueda ahorrar lo más que se pueda. Bueno, ¿por qué suben y bajan durante el vuelo si al final es lo mismo? A ver, ¿por qué en un vuelo largo el avión sube y luego vuelve a subir otra vez? La clave es que la altitud óptima no es fija, cambia con el viento y con el peso. Despegas algo pesado, vas quemando turbocina, pesas menos poco a poco y te conviene volar un poco más arriba. Eso tiene un nombre en la operación que se llama step climb o subir por escalones durante la ruta. Según la FAA, a mayor altitud el aire es menos denso, el arrastre baja y el avión se vuelve más eficiente, pero no es infinito. Muy arriba del margen aerodinámico se te estrecha y ya no conviene. Por eso se va por pasos, no todo de un jalón. Una ruta entre Ciudad de México y Europa de noche, por ejemplo, sales pesado por combustible obviamente y por los pasajeros, además de la carga extra que llevas. Así que al inicio usas un nivel medio que te da buen rendimiento y un buen margen. Conforme pasan las horas, el despacho y la tripulación piden un nivel más alto, un escalón. Estabilizas más tarde, otro escalón. Ese ritmo hace que el motor y el ala trabajen donde mejor rinde en ese minuto. Airbus lo explica clarito en sus boletines. A gran altitud existen techos operativos y márgenes de buffet. Es el límite aerodinámico donde ya no hay colchón de velocidad. Si te pasas, el rendimiento cae y el riesgo sube. Por eso el juego es subir donde tienes que subir y bajar donde tienes que bajar. Un ejemplo, un caso con Volaris, usando recomendaciones en tiempo casi real, mostró alrededor de 2.3% de ahorro de rutas donde se optimizó el perfil contra los vientos, y un estudio reciente modelando decisiones de altitud y velocidad reportó ahorros promedios cercanos de 2.5% con software que ajusta el perfil de crucero. En números anuales de una flota, eso es muchísimo dinero y menos CO2. Ojo con el viento, porque también manda. No solo subes por pesar menos, subes o te quedas según donde están los mejores vientos en ese tramo. Guías operativas y bases de conocimiento de operaciones de crucero recomiendan seguir el perfil vertical, planeando y coordinando los step climbs. Lo cuadra con ATC, es decir, no es solamente porque sí, es un plan que se negocia y se va ajustando para no perder eficiencia ni orden del tráfico. El arte está en ir escalonado. Cuando el peso y los vientos te piden, si en la app ves que tu vuelo se movió de un nivel y otro, es la estrategia para gastar menos turbocina. Punto número 7. Tu vuelo se desvía o la culpa la tiene una tormenta invisible. ¿Te ha pasado que ves en el mapa cuando tu vuelo se sale tantito de la línea y piensas, ¿por qué no va derecho? Mira, muchas veces el culpable es una tormenta invisible. Por delante hay una muralla de cumulonimbus, las nubes de tormenta, esas que son grandísimas. Meterte por abajito o a ver si no te pega es para tener turbulencia fea, granizo o rayos. En aviación comercial, la regla práctica es darle un buen margen a las tormentas. La propia FAA enseña a evitarlas por lo menos a 20 millas náuticas para no comerte la zona de turbulencia severa que rodea la nube. Si la ruta recta pasa cerca, la tripulación pide desvío lateral y listo, más curva, menos riesgo. Ahora, la parte invisible que casi nunca ves, la turbulencia en el aire. No hay nubes en el cielo, es normal y de repente el avión da un sacudón. Normalmente estás tocando el borde de la corriente del chorro de un jet stream, donde el viento cambia de velocidad y dirección muy rápidamente. Esa zona prácticamente es como un lugar de baches. Los pronósticos de aviación lo mapean a gran escala y los pilotos lo confirman con reportes en vivo. Por eso verás a veces un rodeo corto para bordear el filo en vez de cortarlo de frente. Y hay otra razón para desviarse en México, por ejemplo, la ceniza volcánica. Esa sí es algo traicionera, porque el radar del avión no la ve tal cual. La guía operativa para tripulaciones explica que el radar meteorológico que llevan a bordo no detecta las partículas finas de las cenizas. Por eso existen los centros BAAC que monitorean volcanes y emiten avisos para que las aerolíneas la eviten por arriba o abajo o alrededor. Cuando el Popocatépetl anda activo, el ICM y el AIFA han tenido cancelaciones y ajustes operativos. A finales de febrero del 2024, por ejemplo, hubo afectaciones justamente por cenizas. Si tu trayecto se curva, por ejemplo, están esquivando un riesgo que a simple vista ni se nota. Ojo, los desvíos no solo son por ceniza. En temporadas de tormentas, México ha vivido días con lluvias muy fuertes que obligan a meter a espera o mantener aviones alternos o mandar aviones a los alternos. En agosto del 2025, por ejemplo, una tarde de tormentas
lluvias intensas provocó decenas de demoras y desvíos en el Valle de México. Es mejor darle la vuelta aunque sean 5, 10 o 20 minutos más. Suele ahorrarte turbulencias severas y evita riesgos. Punto número 8. ¿Cómo se guían los aviones en medio de la nada sin perderse? Ok, imaginemos que vamos en medio de la nada y de pronto en el mapa del vuelo aparece una curvita rara. Hoy los aviones se mueven con navegación satelital y tienen vigilancia moderna. Eso permite ajustar la ruta en tiempo real con autorizaciones del controlador aéreo para esquivar mal clima o aprovechar mejor el viento. Un Ciudad de México a Madrid, el radar que va a bordo pinta unas células colectivas pesadas frente a ti. El despacho ya lo ha visto y el capitán lo confirma en vivo. Piden a la ATC un pequeño desvío de unos grados, pasan por el borde limpio, por así decirlo, de la zona y luego regresan a curso. En pantalla se ve como un zigzag mínimo. En cabina se siente menos y a veces hasta ahorras minutos porque te trepas a una franja de viento de cola más amable. Segundo, fuera del alcance del radar, por ejemplo sobre los océanos, las autorizaciones fluyen por data link y reportes automáticos. Digamos que es el WhatsApp formal entre cabina y control para probar esos pequeños cambios de rumbo sin esperar a la radio. Y tercero, la guía clásica te recomienda evitar núcleos intensos por amplios márgenes en incidentes investigados por la NTSB. Y cuarto, hoy las aerolíneas comparten datos reales para mejorar sus desvíos. La IATA reporta que su plataforma Turbulence Aware se ha expandido para intercambiar mediciones en tiempo real entre aerolíneas y esto ayuda a suavizar la ruta. Ok, el último punto, te voy a enseñar un caso real que lo ilustra. Ok, imagínate quedarte sin motores en pleno vuelo y aún así aterrizas el avión sin víctimas. Suena literalmente como una película, pero pasó realmente. Un Air Canada, el vuelo 143, mejor conocido como el Gimli Glider, el 23 de julio de 1983, un Boeing 767 queda sin combustible por un error de conversión entre libras y kilogramos y la turbulencia tuvo que planear, sí, literalmente como un planeador, desde 41,000 pies hasta una vieja base aérea en Gimli y obtuvo 0 fallecidos. Bueno, ¿y cómo lo lograron? La tripulación calculó la relación de planeo, eligió rumbo a la pista disponible y ya, al final ejecutó un forward slip. ¿Qué es esto? Cruzar pedales y arrelones para frenar sin acelerar porque venían muy altos y muy rápido. Incluso el tren delantero no aseguró y colapsó al tocar, lo que paradójicamente ayudó muchísimo al freno. Pero todo eso ocurrió en tan solo 17 minutos desde el apagón total de motores. Hubo solamente heridas menores. Esto no es un mito urbano, está documentado con fechas, altitudes y maniobras. Según el informe oficial de la Comisión de Investigación canadiense, el caso dejó lesiones durísimas, procedimientos, entrenamiento y estandarizaciones de unidades. Métrico versus el imperial tenían que corregirse literalmente ya. Es decir, la operación y la administración del combustible no son trámites, son seguridad pura. Y si el accidente está formalmente investigado y publicado por el gobierno canadiense, en aviación la ruta mejor es la que equilibra energía, viento, alternativas y seguridad. Ese día y con ese avión a veces era una curva, a veces un atajo, a veces un rodeo. Planeación más decisión, la diferencia entre un susto y una historia que hoy se estudia. Ahora ya sabes un poco más sobre por qué los aviones o aeronaves no vuelan como tal en una línea recta. Si te gustó el video, dale like y suscríbete y activa la campanita. De verdad me ayudarías muchísimo. Mi nombre es Mauricio Juárez, nos vemos en la próxima.